Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, en este lugar al aire libre y expresar nuestra gratitud, nuestra libertad, alabándote y adorándote. Yo presento cada hermano que está en su vehículo, Señor, con las familias que representan. La bendición te pido en ellos y para ellos, desde este momento en adelante hasta tu retorno, Señor. Por favor, guárdalos en el hueco de tu mano y bendícelos. Y ayúdame, Señor, a mí para poder exponer tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos varias semanas de estar meditando en gente extraordinaria de la Biblia, que nos hace recordar, nos dan ejemplo también de cómo es que uno puede, a la manera de Dios, encarar los tiempos difíciles y peligrosos. Recordará que por tercera reunión yo hablé acerca de los entendidos en los tiempos estratégicos y tomé como ejemplo el libro de Daniel. El día viernes reciente comencé a hablar acerca del secreto de los antiguos y enfocado también en el libro de Daniel, pero cuando hablo de los antiguos estamos hablando en términos plurales y al referirme a ellos estoy, valga la redundancia, enfocado o refiriéndome pues, para que quepa la palabra de redundancia, en aquellos hombres del Antiguo Testamento, que cuando los miramos como con una lupa nos damos cuenta la similitud que tiene en el tiempo que vivieron, peligroso y difícil, muy parecido a nosotros que somos los creyentes del tiempo final. De tal manera que incluso presenté como un paralelismo entre la vida de Daniel y de José, que en las 5 cosas que examinamos ligeramente, ellos les aconteció exactamente lo mismo en diferente tiempo y en diferente lugar con diferentes personas, pero es el patrón que vemos de ambos es muy similar. Y esto me hace recordar de que la Biblia misma dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero el punto aquí es que ahora, cuando mencionamos hombres de la antigüedad, podría mencionar a Jeremías, a Ezequiel, a Esdras, a Zacarías y a Zorobabel. Estos hombres eran contemporáneos del tiempo de Daniel, es decir, que estaban ellos experimentando lo que en la Biblia se llama el cautiverio que Israel vivió, que fueron 70 años de cautiverio. Entonces estos personajes, repito, Jeremías, Ezequiel, Esdras, Zacarías y Zorobabel, ellos eran contemporáneos, ellos estaban en esos tiempos, ellos vivieron persecuciones, ellos vivieron injusticias, ellos vivieron presiones sociales, ellos vivieron una serie de situaciones que ponía en riesgo la fe de ellos. Sin embargo, ellos no comprometieron su fe, sino que siguieron fielmente creyendo y esperando en que el Señor iba a cambiar un día la situación para ellos, y así fue. Entonces, aquellos tiempos difíciles y peligrosos, tiempos negativos, lo que resaltó para que ellos fuesen, como decirlo así, sobrevivientes de tiempos peligrosos y difíciles, fue las privacidades místicas que ellos tuvieron con su Dios todopoderoso, el mismo Dios que adoramos nosotros. Privacidades místicas quiere decir aquella intimidad que desarrollaron en esa comunión con el Señor, en esa búsqueda con el Señor. Lo buscaban a tempranas horas, lo buscaban al atardecer, lo buscaban al anochecer. Pasaba 1 año, 2 años, imagínese usted 70 años de cautiverio y ellos en su longevidad, en el límite de días que tenían que vivir,
vivir como seres humanos, desde que tenían razón de conciencia, empezaron a buscar al Señor por los valores y los principios que sus padres les inculcaban, de tal manera que podemos decir que toda su vida buscaron al Señor y experimentaron la fidelidad de Dios. Y eso lo legan ellos, eso lo testifican ellos, dejando algunos escritos que podemos nosotros resumir de la Biblia y darnos cuenta de que hay, oiga, estos secretos para poder vivir en victoria en tiempos difíciles y peligrosos. Por eso repito que el tema de hoy lo he titulado El secreto de los antiguos, y me voy a enfocar en 2 puntos, o por lo menos hablar un poco de esto por causa del tiempo, y es que entre los secretos 4 que mencioné el día viernes, uno de ellos era la oración de la mañana, de la tarde y del anochecer. Tal vez algo que se le olvidó a Pedrito fue, y recuerda Pedrito que me mencionó, que cuando él fue a ver esa propiedad que le habían quitado, él se dio cuenta al regresar a casa que la oración que hizo frente a esa construcción fue específicamente a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde de nuestro horario es la hora novena del horario judío. Entonces me llama la atención porque hablábamos el domingo anterior que a las 3 de la tarde es la oración de las 3 de la tarde, es porque sabemos qué pasó a las 3 de la tarde en la historia de nuestra fe, y es que Jesús murió a las 3 de la tarde. El velo se rasgó a las 3 de la tarde. Los estudiosos dicen que cuando Él se levantó al tercer día de entre los muertos, se levantó exactamente a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, hermano, recibió el milagro aquel que se sentaba a la puerta del templo cuando Pedro y Juan le dijo, oro y plata no tenemos, pero en el nombre del Señor levántate. Y le expliqué todo eso a usted. Entonces vemos que aquellos hombres como Daniel que oraban, no solo él, sino que como judíos, Jeremías, Ezequiel, Esdras, Zacarías, Zorobabel, todos ellos tenían, hermano, ese estilo de vida de orar al amanecer, al atardecer y al anochecer, porque allí habían secretos de la oración. Entonces hablamos que uno de los secretos es la vida íntima en oración con el Señor. Otro de los secretos es la adoración. Voy a hablar próximamente de la adoración, cómo la adoración atrae la presencia del Padre, porque escrito está en el Evangelio de San Juan que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también voy a explicar lo que sucede en el cerebro cuando uno adora. Y resulta que en el cerebro hay una intervención de Dios que hace que tu cerebro experimente lo que los estudiosos le llaman la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, que haya una transformación en el cerebro, y que cuando se da eso hay un cambio de mentalidad también que nos ayuda a nosotros a experimentar esa renovación que es necesaria para poder, hermanos, ser dignos de ser escapados de lo que viene. Entonces eso lo vamos a estar explicando. Pero otra de las cosas que están dentro de los secretos también de los antiguos es la consagración y el ayuno. Imagínense, hermano, adoración, oración, consagración y ayuno. ¿Por qué? Porque estas cosas desarrollan privacidades, intimidad con Dios. El que ora, el que adora, el que ayuna y el que se consagra, hermano, entra a otro nivel de intimidad con el Señor. Y a esos es el que Dios les revela. Así rápidamente entonces quiero leer algunos pasajes bíblicos. Voy rápido por causa del tiempo. Uno de los ejemplos que puse de estos antiguos hombres de la fe fue el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Mire si no es un secreto esto. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces el apóstol Pablo menciona 4 cosas: hambre, abundancia,
necesidad y estar saciado. Dos de cada una de esas cosas se pueden, acoplar en estos estados. ¿Cuáles estados? Estado de pobreza y estado de prosperidad. Porque en el estado de pobreza se sufren necesidades, se tiene hambre, dos cosas en el estado de pobreza. Pero en el estado de prosperidad se está saciado y hay abundancia. Entonces, ¿qué equilibrio de la vida para poder vivir? Porque no cabe duda que vivir en pobreza es muy difícil, hermano. Y vivir en prosperidad es muy peligroso. Entonces hay que tener un secreto para poder vivir en equilibrio durante esos estados, y Pablo lo escribe. Ahora, expliqué el significado de la palabra secreto, que es una palabra que se dice mueo del griego, mueo. Y expliqué lo que significaba. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, usted sabe que hay salmos que se le atribuyen a Asaf como escritor, otros se le atribuyen a David, que le dice el Salmo de David, pero otros se le atribuyen a Moisés. Entonces, el Salmo 91, los estudiosos le atribuyen que fue Moisés el que lo escribió. Y entonces, este antiguo hombre que tiene secretos sin lugar a duda, escribe lo siguiente en el Salmo 91, verso 1, en la versión que voy a leer. Esta versión dice: cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo, se conseguirá alojamiento bajo la misma sombra del Todopoderoso. Otra versión dice: el que habita en el abrigo, el que habita, aquí estamos leyendo en el secreto, no sé qué otras versiones dirán, el que habite en el amparo, en su habitación, etcétera, en lo más profundo. Pero la palabra que aquí me llama la atención, utiliza Moisés, es otra de la que utilizó Pablo, y la palabra que utiliza para secreto es la palabra seter, S-E-T-E-R, seter. Y esa palabra pues puede ser usada como una cubierta, el que habita bajo la cubierta, bajo el escondedero, el que habita en lo oculto. Otras dicen el que habita en los refugios, pero específicamente significa un secreto. Oiga esto, un secreto que lo hace, hermano, al que habita ahí, tener el entendimiento de cómo escondernos en tiempos difíciles y peligrosos. Usted y yo tenemos que tener estrategias, hermano, por el tiempo que estamos viviendo. Nosotros no es que seamos muchas veces negativos a acontecimientos futuros, pero sí tenemos que tener visión para el futuro. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé percepciones de lo que viene mañana, qué es lo que puede acontecer. Y recuerde que sobre todas esas cosas tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos guía, al cual le podemos preguntar nosotros: Señor, muéstrame qué debo de hacer, cuál es el camino, muéstrame, Señor, lo que viene para prepararme. Entonces, menciono esto porque tenemos que saber qué hacer en momentos difíciles, así como estos hombres. Ahora, este salmo me llamó la atención porque utiliza la palabra seter, de secreto, que es esconderte de tiempos peligrosos y difíciles. Y Dios te hace estar bajo su refugio, bajo su abrigo. Nadie te puede, con ese secreto, hermano, podemos nosotros sobresalir, podemos seguir adelante de los momentos difíciles porque estamos escondidos en Él. Y el que se esconde en Él, eso revela una intimidad. Estar escondido en el Señor es estar en una intimidad bajo sus alas. Y ahí en esa presencia es donde Dios te revela cosas para seguir adelante. Ahora, mire esto también que me llamó la atención. Otra palabra donde está de por medio la palabra secreto. Y aquí sí es David el que lo escribe. Salmo 25, 14. Dice en este salmo: los secretos del Señor son para los que le temen,
y Él les dará a conocer su pacto. ¡Wow! Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Entonces aquí vemos otra referencia de lo importante de tener secretos de Dios. Ahora, esta palabra es una palabra que se dice seter. Perdón, esta palabra es la que se dice sode, ya no es seter. Seter es para el Salmo 91, pero aquí es la palabra sode, S-O-D-E, y esto me llamó la atención, porque dice el concepto que define esta palabra, que en primer lugar, por implicación, significa intimidad. Entonces, un secreto es una intimidad con Dios. Además, significa compañía. ¿Cuál compañía? Usted y Dios y usted. Además, significa comunicar o comunicación. Quiere decir que en esa intimidad hay un diálogo. No se trata que solamente tú le vas a hablar a Dios en oración, sino que va a llegar un momento donde tú tienes que callar en medio de tu oración para saber qué es lo que Dios te va a responder de la oración que le estás haciendo. Porque en una comunicación, hermano, pues hay un diálogo donde usted habla y la otra persona le escucha, le responde y usted también recibe información. Entonces la palabra sode es una palabra de secreto que nos deja ver de entrar a una intimidad y hablar con el Señor, y el Señor te va a responder dándote un secreto, porque también sode significa secreto. Es una conjugación de palabras muy importantes que revelan el proceso de una relación. Entonces mire qué interesante, una palabra seter del Salmo 91 es esconderte en Él, para protegerte de tiempos difíciles y peligrosos. El Salmo 25 utiliza la palabra secreto, que es sode, y nos habla de comunión, nos habla de compañerismo, nos habla, hermano, de una intimidad, y nos habla de que ahí se reciben secretos. Si usted quiere tener secretos de Dios, pues el mensaje es muy sencillo: intimida con Él, entra a una relación íntima, entra con Él a la intimidad con el Señor. Que tu intimidad no tenga espacio, sino que sea tan cerca como está tu propio aliento. La intimidad que el Señor espera que tengamos con Él es una intimidad tan cerca como tu propio aliento. Y ahí Dios revela secretos. Ahora mire, rapidito. Me llama la atención a mí todo esto porque los judíos del Antiguo Testamento y los teólogos actuales del judaísmo, ellos utilizan una palabra donde se encuentra entre las consonantes la letra de ese nivel, secreto sode. Quiero que me capte esto. Los judíos dicen que Dios se mostraba en revelación para ellos en 4 niveles. Oiga esto. Y en esos 4 niveles el Señor revela su voluntad o sus secretos. Y entonces ellos le llaman las revelaciones del pardés. Oiga esta palabra, pardés. Ok, si a esa palabra pardés usted le quita las consonantes, usted notará que quedan 4 letras que se utilizan para la palabra paraíso. De la palabra pardés, quitándole las consonantes, ahí quedan las letras con las que están compuesta la palabra paraíso, de tal manera que ellos dicen que tener estas 4 revelaciones del pardés es tener las revelaciones del paraíso. La forma como Dios le revelaba a Adán sus secretos en el huerto. Esto es importante. Y entonces, aquí pues podría hablar de lo que le llaman ellos el peshat, que es la letra P, el remes, que es la letra R, el drosh, que es la letra D, pero la última es la letra sode, de la palabra secreto.
Y la palabra sode, por definición de la palabra secreto del Salmo 25, significa el nivel secreto divino de otra esfera que lleva enseñanza de aspectos proféticos y misteriosos. ¡Wow! No es cualquier cosa. Y David la escribe. Y David no dice solamente para los rabinos, es solamente para las eminencias ministeriales. No, David dice que esa palabra secreto de sode es para todos aquellos que intimidan con Jehová, que tienen un acercamiento con Jehová. ¿Sabe cuál es mi oración como pastor para usted? Que nada le impida tener intimidad con el Dios Todopoderoso. Mis oraciones, mi clamor, mi gemido junto con la pastora es que usted siga adelante, mi hermano, en medio de las pruebas y de las dificultades, que nadie lo desvíe, que nadie le quite la atención al Señor, especialmente en este tiempo, porque Él viene y viene pronto, y viene por usted, viene por su familia. Usted es una familia amada de parte del Señor. Los ojos del Señor están aprestos, Él atalaya todos sus movimientos. El oído de nuestro Dios está para recibir sus oraciones, sus peticiones, y sobre todo la mano del Señor está para librarlo a usted. Aleluya. Bendito sea Dios, dele palmas. Dios mío, ya se me fue el tiempo a mí. Me decía mi esposa, y le digo a mi esposa, ya viste qué hora son las 12. En mi pueblo dice son las 12 y la gallina no se cose. Pero lo tremendo es que pues se supone que hasta las 12:30 vamos a estar aquí. Nos van a sacar, me dice ella. No, si ya nos sacaron, mira dónde estamos, pues. Gloria a Dios, ¿verdad? De mejores lugares nos han corrido. No, pero no nos han corrido, hermano. Solo que no nos dejan entrar por la señora gobernadora de acá. Ore para que toque el Señor el corazón de esa señora rara. Pero bueno, entonces, este es un tema tremendo, porque si nosotros llegamos a esa intimidad que sé que usted la tiene, yo sé que aquí hay gente de oración. Yo sé que aquí hay gente que Dios ha puesto el querer y el hacer, gente que no tiene problemas para levantarse a las 3 de la mañana. ¿Sabe por qué? Porque le propusieron a Dios, le dijeron, Señor, despiértame a las 3. Y el Señor es puntual, hermano, y no falla. Eso no lo dude. Usted puede poner el despertador y yo le aseguro de que Dios lo va a despertar antes de que suene el despertador, para que usted despierte al despertador. Entonces, en la intimidad, no, hermano, está escrito, está testificado por hombres y mujeres a través de la historia, las experiencias que han tenido. El hombre y la mujer que tiene intimidad con Dios, Dios les revela sus secretos. Te puede revelar cosas que te pueden incluso salvar de trampas, de situaciones que pueden causarte dolor si no tienes a tiempo el secreto de Dios, la revelación de Dios. Entonces, basado en esto, comienzo mi prédica. Pero ya se me fue el tiempo. Entonces, solamente quiero leerle el pasaje y le prometo que a partir del próximo viernes y domingo vamos a estar hablando acerca de los secretos de la consagración. ¿Qué es la consagración? ¿Qué se recibe en la consagración? ¿Cómo se lleva a cabo una consagración a la luz de la palabra? Dejando a un lado el legalismo, hermano, la religiosidad. Usted sabe que yo estoy vacunado, no con la inyección contra el COVID-19. Allá me dio esa cosa, mía no me da. Yo reprendo y rechazo, renuncio, reviro y regaño y de todo. Pero yo tengo una vacuna contra el legalismo y contra la religiosidad. De tal manera de que en la consagración usted va a aprender cosas
desde el punto de vista bíblico, ¿qué es la consagración? Daniel capítulo 1, verso 8, y termino con este verso, y le pedimos a los hermanos que se preparen por favor para ministrar la mesa del Señor. Daniel 1, 8, mire, todo arranca, ¿cuántos quieren tener secreto? ¿Cómo hago para que usted me pueda contestar? No sé, sacando la mano por la ventana, encendiendo las luces. ¿Cuántos quieren el secreto de la consagración? Aleluya, gloria a Dios. Padre, por favor, mira a tu pueblo bendito. Ok, mire lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque todo arranca de la consagración. Todo arranca de la consagración. Cuando tú y yo nos consagramos o decidimos, hermano, entrar en ese proceso, entonces viene una santificación de parte de Dios de otro nivel. ¿Qué quiero decir de otro nivel? Porque hay varios niveles de santificación. En Cristo nosotros somos santificados. Dice 1 Corintios 1:2. Dice 1 Corintios 1:2 que en Cristo somos santificados y que somos llamados para ser santos. O sea, por la fe somos santificados. Mire, yo voy a predicar otro rato. ¿Cuántos me dan permiso otro ratito? Bye. Gloria a Dios. Bye. Amén, amén. Una ofrenda de amor, por favor, recójanla rapidito. Son bromas. Son bromas, hermano. No se preocupe. Mire, imagínese usted. Por la fe, por la obra de justicia, por la obra de redención que Dios hizo y está haciendo en nosotros, por la obra de transformación, nosotros recibimos cosas que ni siquiera las hemos desarrollado, pero Dios por la fe nos mira ya terminado aquello. Por ejemplo, venimos al Señor Jesús y el Señor nos santifica. Y recién convertidos no tenemos, hermano, una vida de santificados, ni entendemos nosotros la santificación. Pero la Biblia dice que somos llamados a ser santos. Quiere decir de que es un proceso. Que cuando ya entonces empezamos nosotros a aprender de la palabra, vamos viendo cómo es un santo, cómo un santo va, hermano, superando cosas a manera de seguir demostrando su convicción de la fe, de la decisión que hizo por el Señor, y se va despojando por obra de Dios de muchas cosas. No por obra del hombre, sino que el Espíritu Santo te va diciendo: esto ya no es para ti, esto tampoco es para ti, esto tienes que abandonar, de esto te tienes que separar. Y entonces tú haces cosas por convicciones y por guianza del Espíritu Santo, y vas pasando a otro nivel de santidad. No es una santidad que te impone, te tienes que vestir así, tienes que comer así, no uses desodorante, entre más huelas mal, más santo eres. No, que nada que ver con eso. ¿Cómo usted y yo interpretamos que la Biblia dice? Oiga lo que dice la Biblia por medio del apóstol Pablo. Dice que si hay una mujer que está en Cristo, y que si su marido no es creyente, que no lo abandone. Y le dice: ¿por qué? ¿Qué sabes tú, mujer, si por tu fe harás salvo a aquel? O si un hombre dice que está en Cristo, está casado con una incrédula, dice: no la abandones, porque ¿qué sabes tú, varón, que si por tu fe no harás salvo a aquella que no tiene al Señor? Y dice: siendo así, que vuestros hijos son santos, dice. Oiga esto, el marido, o digamos de un matrimonio que no es convertido, el Señor lo llama santo por la fe de la esposa. O si un marido tiene su mujer de esas cardíacas, ¿verdad? Y no quiere nada con el Señor, qué tremendo, ¿eh? Imagínense que está casada con una de esas así terribles, hermano, porque hay mujeres terribles. Aquí no, aquí gracias a Dios todas son santas, aleluya. Entonces, que la fe del varón la hace santa a ella, y que por esa razón sus hijos son santos. Ellos no viven como santos. Ellos no viven como santos. Ellos no saben ni quieren nada con la santidad. Sin embargo, los ojos de Dios lo miran a él como santo.
al hombre o a la mujer que no creen, y a sus hijos como santos. ¿Por qué? Porque el creer en Dios, tener esa fe, tener esa intimidad con el Señor, los pone a ellos en un lugar, en una posición donde el Señor dice: a eso yo los voy a salvar. A eso, por la fe que tiene él o por la fe que tiene ella, esos son míos también. Tarde o temprano los traerá el Señor, hermano amado, también a que sean parte integral del cuerpo santo, místico de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, ¿no se alegra por eso? Ok, ¿por qué le menciono esto? Porque entonces dice que somos llamados a ser santos. Entonces, mire, todo comienza con la consagración. Cuando tú te consagras, entonces tú vas a entrar a otro nivel de santidad. Y aquí Daniel nos dice entonces la base, y termino hoy, sí le prometo terminar. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Wow, tremendo, tremendo. Él propuso en su corazón, ya estaba en Babilonia, había llegado con experiencias que conoció mientras estaba en Judá. Antes del cautiverio, él llevaba una vida de privacidades con Dios, de intimidades con Dios. Se lo llevan cautivo y él se lleva a Dios por dentro. Y cuando llega allá a Babilonia, que el rey Nabucodonosor lo mira como prospecto para darle una transformación a las culturas babilónicas y a la vez una deformación de las costumbres israelitas con las que había crecido. Entonces dijo Daniel: aquí tengo que usar un secreto, porque están tratando de cambiarme nombre, de cambiarme lo que como, de cambiarme la ciencia y la sabiduría, de cambiarme aún mi forma de hablar, de cambiarme aún lo que como. Esta es la forma, este es el momento para aplicar un secreto. Y propuso en su corazón no contaminarse, y eso se llama consagración. Interesante, porque dentro de la consagración que él propuso era no comer los manjares. Fíjese qué tremendo, hermano. ¿Qué tiene que ver la comida? ¿Qué tiene que ver la comida? Porque la Biblia dice en el contexto que él decidió negarse a los manjares del rey y a beber el vino de Babilonia. Hermano, ¿qué tiene que ver eso? Yo quiero que me capte. Mire por dónde puede comenzar la consagración, por algo tan simple, que es pelear contra tus propios deseos y placeres. Porque cuando hablamos que Daniel se negó a comer de los manjares del rey y a beber del vino del rey, eso implica que la consagración debe comenzar no de manera religiosa, sino que debe de comenzar con negarte aquellas cosas que están en tu alma y que te provocan ciertos deleites, ciertos deseos y ciertos placeres que atentan contra la fe y contra las privacidades místicas que no deben de faltar en nuestra vida. Lo dejo solo con ese pensamiento para poder hablar la próxima semana qué era lo que Daniel estaba negándose a no comer, y de tal manera pedir que le permitieran solamente durante 10 días comer un tipo de comida que no era muy apetecible, que no era muy digna para los nobles, para los príncipes, sino que la comida que Daniel pidió era la comida que cualquier otro personaje comía, voy a decirlo así, de los niveles del vulgo, de las personas, llamémoslo así bíblicamente, que comían la chusma.
Usted sabe que la palabra chusma aparece en la Biblia, no se la inventó Chespirito ni nadie de ellos. Ahí está en la Biblia, existe. De plano que ese Chespirito quizás leía la Biblia, ¿eh? Chusma, chusma, chusma. Era Kiko, ¿ah? Ustedes que vieron el Chompira y todo eso. Bueno, la chilindrina. Entonces, la gente, la muchedumbre, la gente del vulgo o la chusma, eran los que comían esas comidas. No era una comida de palacio. Y eso es lo que, ahí hay un secreto. Que en ese nivel, siendo Daniel descendiente de príncipes y gente noble, porque ahí dice la Biblia en Daniel, que pidió, el rey Nabucodonosor a Aspenas le pidió de que trajera solo gente refinada para que sirvieran en el palacio del rey. Entonces, ¿sabe lo que hizo Daniel? Se humilló, se negó y dijo: no, yo no voy a comer eso. Y en 10 días dice que su rostro había cambiado. Hermano, no hay ningún nutricionista aquí en la tierra que pueda decir que tú vas a tener un cambio en tu naturaleza anatómica en un transcurso de 10 días, dejando de comer cierta comida y dedicándote a comer legumbres. No hay nadie que tenga un cambio en su cuerpo en 10 días. El cuerpo necesita mucho más días por la bioquímica del cuerpo. Nuestra bioquímica no te garantiza que en 10 días tú vas a tener una transformación por estar comiendo 10 días vegetales o legumbres. ¿Ok? Eso es espiritual entonces. Pero por esa razón, porque él se estaba negando a la comida de manjares, es que se le llama, bueno, me voy a adelantar, que la consagración la acompañó él con un ayuno. Teológicamente, algunos predicadores han hallado esa palabra de eso que hizo Daniel, un ayuno parcial. Pero se queda corta la palabra ayuno parcial. Porque la Biblia dice que el rostro de ellos estaba brillando. Entonces quiere decir que cuando Daniel se negó a comer manjares y decidió comer una comida muy popular, entonces en ese instante la gracia de Dios fue derramada sobre él. El Espíritu de Dios fue derramado sobre él, y eso sí cambia tu apariencia. Si la gracia de Dios está en tu vida y el Espíritu de Dios está en tu vida, cambia esa apariencia. Porque Daniel se negó a comer esos manjares y se humilló para comer otro alimento que nutritivamente no le producía, ¿verdad?, beneficios, pero como lo hace desde una perspectiva espiritual, ahí se dio el milagro en ese secreto. Y yo creo que deberíamos de considerar nosotros eso. Y voy a hablar del ayuno como usted nunca lo ha oído, hermano. ¿Cuál fue el ayuno de Daniel entonces de negarse a comer manjares y decidir comer una comida sencilla? Yo jamás no voy a decir que yo jamás lo voy a hacer, sino que yo jamás puedo pretender que si a mí me ponen dos platos enfrente de mí, imagínense que le pongan un su ribeye, un su filete miñón, asado término medio, con una langosta a la par, hermano Plasencia, aleluya, una salsa picosa, pero bien picosa, y a la par un cevichón, ¿verdad? Y a la par puras legumbres pasadas por agua. Pregunto, ¿en qué se le haría agua a la boca? ¿Viendo qué plato? ¿Las legumbres? ¡Ay, Dios! Y decir: no, hermanos, yo no quiero comerme ese filete miñón. Yo voy a entrarle a la ensalada esta. Ok, eso es en el plano humano. Pero para Dios, lo que hizo Daniel representa cuando tú y yo estamos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que desde tu alma te influencian con deleites, placeres y deseos que ya no deberían de estar en tu vida como creyente, sino que tu prioridad que sea
Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a tu cónyuge, amar a tus hijos y amar a tus hermanos en Cristo Jesús. Esas son prioridades. Amar a Dios por sobre todas las cosas y negarte aquello que te desvía. Amar a tu cónyuge, esposa, ama a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa. Y varón y papás y mamás, amen a sus hijos. Y ama a tu prójimo también. Porque ahí Dios va a enviar bendición para ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por darnos este tiempo tan maravilloso de meditar, Señor, en la intimidad, en la comunión contigo, de poder expresar a través de nuestra adoración cánticos de amor, de poder, Señor, alabar tu nombre, de danzar en tu presencia. Tu palabra nos lleva a una reflexión, especialmente en este día que la mesa del Señor está servida, para que hoy comencemos, Señor, una nueva etapa, una etapa de intimidad, etapa de secretos, donde examinamos cada uno de nosotros aquellas cosas que tratan de desviarnos, que trata de llevarnos, Señor, a practicar o a pensar algunas cosas que pueden ser desagradables para ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus casas, Señor. Que sus casas sean el ejemplo para muchos. Que la gente note que en esos hogares hay paz, hay unidad, hay amor, hay provisión en esas casas. Que los matrimonios que estamos esta mañana sean matrimonios estables, maduros, sabios, para poder, Señor, vencer las diferencias y guiar a sus hijos con ejemplo y con fe. Bendecimos cada familia que está representada. Y si hay algo, Señor, de lo que tenemos que renunciar, que tu Espíritu sea el que nos dirija a hacer, identificando aquellas cosas, porque nos estamos declarando que somos tus consagrados, Señor, y queremos vivir este tiempo agradándote, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor. Bendecimos el pan, bendecimos la copa de vino que tenemos, Señor, en esta mañana. Y que cada uno nos tomemos unos segundos para meditar. Medita en lo que Dios ha traído a tu vida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mesa. Gracias, Señor, porque en el pan está representado el sacrificio de tu cuerpo, las heridas que sufriste, los azotes, los golpes, la lanza que traspasó los clavos que penetraron tus manos, tus pies, la corona de espina. El precio de nuestra paz cayó sobre ti y por tu llaga somos sanados. Esta copa, Señor, representa la sangre preciosa del nuevo pacto. Una sangre perfecta, una sangre pura, que trae una genética incorruptible, una genética divina que hoy queremos que entre a nuestra vida, Señor, para que los ancestros negativos que heredamos, Señor, de generaciones pasadas, sean borrados, sean sustituidos, que se disipe el ancestro de enfermedad, que se disipe el ancestro de vicios, de adicciones, que se disipe el ancestro de males espirituales, que se disipen las cosas heredadas negativas de nuestros ancestros y que entre una nueva información genética, que se cambien los códigos, Señor, de nuestros cromosomas,
Que desaparezca el cáncer, que desaparezca, Señor, las enfermedades mentales, que desaparezcan enfermedades en los huesos, en los nervios, en cada parte de nuestro cuerpo. Venimos en contra de esos datos genéticos, esos códigos que tienen información de debilidad, de enfermedad, y que sean sustituidos por los códigos que vienen en la sangre de nuestro Señor Jesús, que hoy hacemos representativos a través de esta copa. En memoria tuya, levante el pan. En memoria tuya. Gracias, Señor, en memoria tuya comemos. Comamos, hermano. Gracias, Jesús. Que este pan que te representa, Señor, que sea en nosotros tu carne y que vivas tú en mí y ya no viva, Señor, los deseos y los placeres de mi naturaleza humana. Y en todos nosotros pedimos, los que estamos aquí, esa administración en el nombre de Jesús. Levantamos la copa de un nuevo pacto, creyendo que su sangre viene hoy a ministrar en nuestros códigos esa información de transformación en nuestra vida. Bebamos en memoria de Él. Gracias, Señor. Cantémosle, hermano. Gracias por tu sangre, Señor. Es tu sangre que me limpia. Sí, Señor. Es tu sangre